¿no es cierto? El dinero es un factor que incide en nuestras conductas diarias. Uno lo ve todos los días en distintas situaciones. Les puedo señalar que cuando yo decidí mi profesión, nunca pensé que el efecto que tendría en mi persona. Uno más o menos, al estudiar ingeniería comercial, en esa época éramos los jóvenes con una visión global. Veníamos saliendo de un país con una economía centralizada, no abierta al mundo, y de la noche a la mañana nos encontramos con que empiezan, ¿no es cierto?, la gente a adquirir radios, televisores, pequeñitas, chiquititas. Estos televisores, ¿no es cierto?, Boloco, después llegaron otras marcas, Sony, llegaron automóviles, llegó, ¿no es cierto?, todo lo que la línea blanca, y entonces las marcas, Samsung, Aiwa, los equipos musicales, ¿no es cierto? Y bueno, y empezamos a estudiar comercio exterior, otros estudiaron inglés, ¿no es cierto?, una lengua, y profesores del mundo venían, chilenos salían a estudiar, todo en un tiempo, en 40 años. Bueno, el país se transformó en otro país, pero no nos dimos cuenta que todo lo que es desarrollo, tecnología, educación, finalmente terminamos, el progreso en materiales no iba al nivel de la educación de las personas. Entonces, las conductas se empezaron a revelar, ¿no es cierto?, de la familia. Unos con progreso, otros con pobreza, otros al medio. Y se empiezan a distanciar las familias. Y se dejan de compartir los ricos con los pobres con los pobres, y así sucesivamente. Nos olvidamos de leer los libros adecuados, dejamos de ir a misa, abandonamos, ¿no es cierto?, la fe, y nos involucramos, ¿no es cierto?, en una competencia impropia, inducida por ¿no es cierto?, el arribismo. Entonces, al final, cuando uno lee los libros adecuados, eso que nos pasó, le pasó a todos los países que lograron llegar al desarrollo. Por lo tanto, es un proceso natural. Por supuesto que se puede mejorar con la experiencia de las otras naciones, justamente corrigiendo las mallas curriculares, llevando a los jóvenes a, por ejemplo, a más deporte, ¿no es cierto?, a aprender nuevas formas de relajarse y de compartir. Entonces uno ve esa evolución. Las personas mayores probablemente deben estarse recordando de lo que estoy diciendo. En la vida no todo es material, en la vida hay cosas que son más sencillas y se disfrutan de la misma manera. Yo voy a estar aquí hasta las 5:15, exclusivamente para ustedes. Y sin embargo, después de eso,
sigo trabajando, ¿no es cierto?, con otro grupo hasta las 10 de la noche. Y después me sigo leyendo por temas que nacen de esta misma conversación. Entonces, yo le explicaba a José Antonio que todo depende de cómo usted acepte esta realidad. Yo converso mucho con las personas, entonces tengo un amigo que es médico y él me cuenta, Fernando me dice, las personas sufren porque quieren, no se preparan para las cosas adversas. Y el tema está entonces que el tema está entonces en que nosotros tenemos que aprender a defender lo que uno cree, pero a defenderse con contenido, con fundamentos. Y esos fundamentos y esos contenidos los abandonamos. Alguien dijo, no hay que leer esos libros. Entonces hoy día tenemos un ser humano que lo que diga es su verdad. Y de ahí no sale. Entonces esa es la verdad. Y otros siguen todo con su propia verdad. Y nadie es capaz de narrar, de fundamentar, de citar. No. Simplemente porque con su verdad es suficiente. Entonces usted entenderá que así no funciona el mundo. El mundo funciona en un círculo, eso se llama universo. Y el círculo tiene sistemas, intersistemas, y todos interactuamos en una dirección. Pero hoy día todos son dispersos, todos piensan y todos tienen un rumbo propio. Y eso no es así, el mundo no funciona de esa manera. Eso va contra la gravedad. O sea, en no creer en la fuerza de la gravedad. Entonces la gente se descontroló. Y es un proceso que en algún minuto vamos a tener que volver a la normalidad y empezar a hablar en serio. Porque estamos llenos de mentiras. Y el que dice la verdad es mentiroso. Y el que miente tiene la verdad. Lo peor de todo es que no tiene ningún fundamento legal. Entonces es muy peligroso jugar a la, ¿no es cierto?, a la irresponsabilidad. Nosotros cuando, por ejemplo, yo estaba viendo un canal de televisión donde se miente tan convencido que la gente que no tiene esa oportunidad de análisis o esa característica de análisis de una conversación puede ser llevada a un sistema descontrolado. ¿Te fijas? Entonces, si nosotros no creemos en la auditoría lo voy a llevar al tema. Si yo no creo en la auditoría, entonces ¿en qué voy a creer? Si yo no creo en las normas contables, entonces ¿cómo voy a contabilizar? La contabilidad creativa no existe. Pero hay personas que tratan de hacer esos registros impropios. Yo recuerdo haber despedido a una persona por haber cuadrado el libro banco, ¿no es cierto?, sin identificar los ingresos y los desembolsos. Lo cuadró de acuerdo a la cartola. Entonces, cuando yo le dije, la persona que haga esto será despedida,
y después en un minuto se hizo, busqué quién lo hizo y le dije, ¿te acuerdas cuando yo dije esto? Sí, bueno, estás despedido. Entonces, la gente no cree que uno va a tomar una decisión. Y después, oh, pero no pensé que fuera para tanto. ¿Cómo usted puede irrumpir, incumplir una mecánica, una técnica de la conciliación bancaria? ¿Cómo? ¿Cómo usted puede agrupar ingresos y gastos sin identificar la partida solo para cuadrar el libro A? Usted mañana puede falsear los activos, los pasivos, esconder cuentas por cobrar, cuentas por pagar, sobre todo los pasivos, donde están las obligaciones. Entonces, las normas son normas, las reglas son reglas, los principios son principios para ser respetados. Y de ahí viene esta cuestión. Yo voy a estar 5 horas, o sea, perdón, todo el día con usted hablando de normas y de reglas y de principios de un organismo que existe. No es, la IFAC existe, son personas que trabajan para ordenar el comercio mundial, para que los países se ordenen civilizadamente, muestren su situación financiera transparente a través de las normas. No hay otro mecanismo. ¿Cómo usted puede justificar su patrimonio? ¿Cómo lo puede justificar? ¿Con mentiras? ¿Y cuáles son las consecuencias? El abuso. El abuso de los que pueden abusar. Entonces, yo les pido, mire, yo trabajé 15 años en una empresa, yo le voy a traspasar, le voy a contar mi experiencia. Trabajé 15 años en una sola empresa. Nunca pedí, una sola vez pedí aumento de sueldo. Fue cuando nació mi segundo hijo. Y la explicación era que éramos más. No era porque me quería comprar un auto, no, era porque éramos más. Una sola vez pedí aumento de sueldo. Nunca me pagaron sobresueldo. Nunca. Entonces, aprendí a vivir a través de mi propio esfuerzo. Si no me pagan más, voy a trabajar más. Y siempre trabajé mucho, hasta ahora, y no me arrepiento. Entonces, yo siempre soy anti muchas cosas, pero ¿sabe por qué? Porque me siento como libre. Yo trabajo con la gente que quiero trabajar, con la que me siento grato. No trabajo para las empresas que no pagan, nunca más. ¿Y por qué? Porque yo creo que ser libre es lejos lo mejor. Cuando me independicé porque mire por qué me independicé, porque trabajaba mucho donde yo trabajaba. Llegaba primero, me iba último. Lo que me pedían ya lo tenía hecho. No necesitaba que alguien me dijera lo que se necesita hacer. Y mi jefe una vez me llamó y me dijo, ¿cuánto quieres ganar, Fernando? Y yo le dije, y nunca más hablé de sueldo. Y mi jefe después de los 5 años que trabajé, esto fue después de 5 años, me respetó 10 años hasta que falleció. Y ahí yo me fui. Entonces no conozco las horas extraordinarias. Siempre el trabajo lo hice porque pensaba que había que hacerlo. Pero ser así, tú traes muchos enemigos.
la gente te envidia porque eres trabajólico. Yo era de aquellas personas que llevaba libros a mi oficina. Yo mismo me los compraba y los dejaba ahí para que todos leyeran. Yo mismo me compré un pizarrón para explicarle a la gente cómo se hacían las cosas. Y cuando yo no sabía, iba a la persona que sabía y le pagaba de mi sueldo para que me enseñara. Mi propio jefe me puso un contador auditor durante 2 años porque él quería que yo me haga cargo del departamento contable. Por eso yo me dediqué, siendo ingeniero comercial, me dediqué toda la vida a la contabilidad. Entonces descubrí que haciendo lo que a uno le gusta, como él le explicaba a José Antonio, yo no conozco el estrés. Yo sé que tengo un ritmo de trabajo de más de 12 horas, 13 horas diarias. Ahora, antes era más. Y trabajo los sábados y los domingos. Y no me arrepiento. Y no lo hago por plata. Lo hago porque necesito hacerlo. Entonces, muchos podrán estar diciendo, pero qué vida. Sí, pero es que no conozco otra. Conozco solo lo que es trabajar, estudiar, trabajar, estudiar. Eso. Cuando uno ve la evolución de los contenidos de las ciencias económicas, administrativas, hay muchas opiniones cómo lograr el progreso. Pero siempre llegamos a lo mismo. Inteligencia, tecnología y personas destacadas. La gente se olvida las pestes que tuvimos, las pandemias que tuvimos, muerte. El ser humano logró controlar eso. Sin embargo, hoy día tenemos algo parecido, se está controlando, pero tenemos la otra peste, las personas en vida, que generan y multiplican la enfermedad, con un gasto enorme de un país pequeño como Chile. Porque hoy la vacuna es gratis, no la paga la persona. Entonces, un sistema de salud en que esas personas están agotadas. El gasto económico es increíble. Vamos a pasar 15, 20 años en normalizar toda la estructura financiera, patrimonial del país. Y si no es más, si seguimos así. Ahora viene un problema serio, que es el tema de los alimentos. Van a escasear alimentos en algunas partes del mundo. Dentro de eso, los víveres, el vestuario, tecnologías que están disponibles, pero que hoy día por temas de producción no van a llegar. Y adivinen quiénes son los que van a disponer de eso. Los que tienen los recursos para pagar. Entonces, volvemos a algo sencillo que todos sabemos de manera temprana. El que no ahorra no tiene patrimonio. Entonces, estas cuestiones yo aprendí que la contabilidad registra hechos económicos. Y para registrar hechos económicos está normado. Y lo que de ahí resulte, eso es por un periodo, ¿no es cierto? Enero y diciembre. Y después comienza todo de nuevo. Entonces,
Cuando hay personas que están ahí, tienen una experiencia. Sin embargo, nosotros no valorizamos la experiencia. Yo he contratado personas y lo he puesto como gerente de administración y finanzas. Una vez que están en ese puesto, uno mismo lo eligió y después cuando están ahí, el diablo aparece vestido. Eso somos nosotros. Personas, somos seres humanos. Entonces cometemos errores. Pero lo que no podemos hacer es traicionarnos a nosotros mismos. Cuando yo, teniendo la información disponible, teniendo los manuales, teniendo las normas, teniendo los códigos, el nombre de la cuenta, y etcétera, y lo que eso significa, teniendo todo, estudiando 5 años en la universidad, no soy capaz de resolver un problema tan simple como hacer cumplir la normativa, entonces he perdido el rumbo. Entonces, cuando yo tengo la responsabilidad de manejar recursos ajenos, como es la corporación municipal, si no tengo esos principios, no tengo esos valores, no tengo esa ética, ¿qué me queda por hacer? Cuando yo redestino recursos ajenos y los hago pasar por distintas cuentas para perder su trazabilidad, eso es una huella difícil de borrar. Entonces, no solo se trata de capacitación, se trata de fortalecer el conocimiento y su correcta aplicación. No, pero firma nomás y después lo vemos. Después te explico. Dictámenes, oficios, autorizaciones, etcétera. Pero todo es una mentira. Entonces, lo que uno tiene que hacer es buscar, ¿no es cierto?, el lugar adecuado donde uno se sienta conforme. Mire, para terminar esta primera parte, mi jefe, que era el dueño de la empresa, dijo una vez cosas como esta: yo nunca voy a construir viviendas Servio. El Servio. Nunca vamos, porque todo el mundo va a las licitaciones, y él, una vez compramos las bases, él vio las bases, las estudió y dijo: yo no voy a postular al Servio hasta que no cambie la normativa de construcción. Y entonces él era un ingeniero destacado. Decía: si yo hago esto, el desprestigio no solo es para mí, sino para todas las personas que trabajan aquí. Bueno, nosotros los que no somos constructores nos quedamos con la palabra. ¿Dónde se podía ver esa normativa, la expresión fiel de una construcción de origen estatal? O sea, yo tengo normas para construirle a una población, a los ciudadanos, normas que no cumplen los mínimos. ¿Dónde se podía ver eso? En vivo y en directo. Cuando usted transita en las calles, ve las construcciones,
etcétera. Pero ¿dónde estaba eso que él, no, que él veía y nosotros no? ¿Se acuerdan de las casas Yupi, las casas Opeva? ¿Se acuerdan de eso? Las casas que llovía y se pasaban. ¿Se acuerda de esas casas en que estaban protegidas por nylon? Ahí estaban las normas que el mismo Estado promovía en las licitaciones. Usted me puede decir, bueno, pero peor es nada. Es capaz de decir eso ahora, después de todo lo que ha sucedido, y todavía en ese sector se destruyen departamentos para poder darle dignidad a la gente. El propio Estado, con normas mínimas de construcción. Pero una persona es capaz de percibir eso, de darse cuenta y renunciar a ese tipo de construcción. Y los que no les importa eso, bueno, construyen y ahí usted ve lo que sucede. Entonces, nosotros trabajamos en estas cuestiones contables financieras. Yo creo que falta mucha gente como mi jefe. Yo sé que todos necesitamos trabajar, que todos somos diferentes. Pero estamos de, ¿no es cierto?, ser parte de algo impropio. Y ahí es donde la persona se tiene que decidir. Y yo tomé una decisión temprana, creo. Y no hay nada mejor que ser libre. Para ser libre, uno no puede gastarse todo el dinero. Partamos por ahí. Si una persona con deuda no cree en la libertad. La libertad se gana gastando menos de lo que uno gana. Y eso sería bueno. Yo los invito a reflexionar sobre eso. Se puede ser libre gastando menos y a través de los años más libre es. Entonces, cuando me di cuenta que no podía seguir trabajando en una empresa porque en vez de tener amigos, tenía enemigos, yo dije, mejor me voy. Trabajo. Oye, pero si tú no eres el dueño, esas palabras, pero ¿para qué trabajas tanto si no te van a pagar más? ¿Pero por qué cuidas esto si no es tuyo? ¿Pero por qué le sirves café al junior? Man? Si es un junior. ¿Por qué le dice Juan al guardia? Y no le dice guardia. ¿Por qué lo llamas por su nombre? Entonces hay mucho por hacer, mucho por aprender. A mí me gusta mucho la docencia, entre otras cosas, porque me da oportunidad de traspasar no solo contenido, sino que de los mismos contenidos, llevarlos a la realidad, a lo que sucede a nuestros alrededores y no queremos ser parte o no nos interesa, lo dejamos pasar. No deje pasar eso, se va a arrepentir después. Uno vive una sola vez. Bien, entonces es un mensaje de inicio. La gestión, ¿no es cierto? La gestión tributaria, gestión presupuestaria, contabilidad gubernamental, INIC, SP en el sector público y Chile.
Entonces, detrás de esta cosa está, insisto, el dinero, la riqueza. La riqueza la generan las personas que creen en un sistema. Las personas que creen en la civilización. Como existe la otra parte que no cree en la civilización, que cree que los libros hay que quemarlos, que cree que los libros que están escritos no sirven. Que todo lo provee, ¿no es cierto?, cae del cielo. Las cosas no caen del cielo. Las personas generan los recursos. El sistema a nosotros nos da calor, frío. El sistema nos provee de aire, de agua. Pero nosotros somos lo contrario, utilizando lo que nos provee el sistema de mala manera. Es cuestión de que cuando uno va al estadio a ver un partido, ¿qué es lo que ve después de eso? Cuando eso termina el partido, ¿qué es lo que ve? Basura, toneladas de basura. ¿Qué es lo que ve usted después de un evento musical? ¿Qué ve después? Toneladas de basura. ¿Qué ve usted cuando va a la playa? Después, basura. ¿Qué ve usted? Y así. Entonces, necesitamos personas que la basura la recoja. Necesitamos personas que el pucho cigarro no lo bote al suelo. Necesitamos personas que la mascarilla la guarde y la bote donde corresponda. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Educación. Bien. Entonces, vamos a trabajar justamente. Aquí nos vamos a educar en temas contables y financieros. Veamos, está IASB, BOAR y las ISP y sector municipal. No sé si ustedes vieron, el lunes, un canal de televisión después de las 10 de la noche, un abogado habló de lo que ocurre y de lo que está ocurriendo en el sector municipal. Con respecto, ¿no es cierto?, a los recursos. Es una cuestión impresionante. Entonces, eso hay que normarlo. Y esto está recién comenzando. Cuando nosotros hagamos la aplicación correcta de estas normas, yo les conté, esto va a caer en marzo del próximo año, se va a enviar a un sistema de información municipal, en las cuales nosotros, yo, cualquier usuario, va a tomar ese balance y lo va a analizar y va a preguntar. Lo va a estudiar, lo va a comparar y va a preguntar. Entonces viene un debate, una conversación con la ciudadanía y con todos los organismos interesados en la transparencia
¿no es cierto?, interesante de verlo. Entonces, lo que hay que tener es la voluntad de responder. A ver, ¿cómo les explico? En mi caso, yo estoy acostumbrado a que me consulten y responder. Y hay personas que están acostumbradas a tergiversar o interpretar incorrectamente lo que se ha informado. Entonces, uno tiene que aprender a lidiar y a conversar y a escucharse para poder dirigir la conversación. Pero en la mayoría de los casos las personas se ofuscan y se retiran de la conversación. Y nuevamente volvemos a lo mismo. No está preparado, no está educado. Entonces eso es malo para el sistema que se espera. Lo que se busca con esta cuestión es que el mundo se ordene y transparente lo que tiene. Lo otro es una mentira, es una estafa. ¿Se acuerdan? No sé si de aquella época, ¿no es cierto? 82, 83, 84, y ahí entre el 80 y el 90, como la financiera, ¿no? ¿Se acuerdan? Las financieras quebraban, las cooperativas quebraban por mal manejo financiero. ¿Y cuánto hace que no pasa eso en Chile? ¿Cuánto hace? Muchísimos años que no vemos un banco caer, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Por qué cree usted que los bancos no, en los últimos años, harán 30 años que del año 90 a la fecha, ningún banco por lo menos ha caído? ¿Y por qué? Porque tienen normas. Después de la crisis, ellos actualizaron sus normas para todo el sector financiero. Y un país, los bancos, ¿no es cierto?, que prestan plata para todo. Cuando están sanos, el país está sano. Un banco central autónomo que maneja por mandato constitucional y regula la política monetaria y hace su pega. Entonces permite tener una inflación controlada hasta ahora. No está descontrolada, pero tenemos una inflación el doble, 5,7, el doble y el triple, si usted quiere, de acuerdo a los últimos 10 años, 2,6, 2,7, 2,8, 2,3, 2,1. A un 5,7 es harto y podría seguir aumentando. No hay que acostumbrarse a eso. Los libros dicen que no es bueno, sin embargo hay un resto de gente que no cree eso. ¿Cómo no va a creer si la experiencia del pasado nos dice que es malo? Y también el presente, cuando usted va a comprar con su misma plata, compra menos. Eso es inflación. ¿Cómo no cree entonces en eso? Eso lo dicen los libros, pero insisto, hay un grupo de gente que no cree y arrastra a otro tipo de gente. Y entonces,
los países tienen que transparentar su patrimonio, la capacidad que tiene. Los países tienen que incentivar el desarrollo de su gente. Yo estaba leyendo un libro, ¿no es cierto? Estoy leyendo el libro donde Inglaterra, ¿no es cierto? En el año 1700, 1650, 1700, 1800, comienza la revolución industrial y cómo los grandes, ¿no es cierto? Las personas los inventores, la locomotora, el barco a vapor, la electricidad, el teléfono, el automóvil, después el avión, ¿no es cierto? El aeroplano. Bueno, hoy día también tenemos lo mismo, tenemos tecnología, ¿no es cierto? Vamos a la luna, vamos y volvimos, ahora el auto volador, el auto submarino, ahora tenemos, ¿no es cierto?, operaciones virtuales. Pero la gente no se conmueve con eso, no cree hasta que lo necesita. Bueno, entonces, estas normas internacionales contables, ¿no es cierto?, para el sector público y sector municipal, lo que busca es transparentar el patrimonio y las actividades económicas en un periodo determinado. Transparentarlo. ¿Por qué? Bueno, porque el dinero es corrupto, el dinero es traición, el dinero, ¿no es cierto?, es narco. Entonces, podríamos, ¿no es cierto?, que nuestro patrimonio no sea real, dado que su origen no es aceptable en el mundo civilizado. Y eso es lo que se busca. Entonces, hay normas. Por ejemplo, un cliente me decía, Fernando, necesito traspasar en vida mi patrimonio a mis hijos. Y yo le decía que no es, que la única manera de hacerlo era pagando impuestos. Y los impuestos dependen de los montos. Entonces le hice los cálculos y me dice, de acuerdo. Y a la vez me dice, Fernando, no te imaginas que todos me dicen que las 1000 formas de no pagar impuestos. Yo le dije, yo las sé, pero yo no fomento eso. O sea, una persona adinerada que quiere dejar en vida su patrimonio a los hijos es una decisión personal. Pero la ley de la renta, ¿no es cierto?, dice que debe pagar impuestos de ciertos tramos hacia arriba y bajo ese tramo no paga impuestos. Claramente usted puede hacer un traspaso patrimonial con esos montos que están exentos en el año 1, en el año 2, en el año 3, y no paga nunca. Pero ella quería hacer un aporte importante y de una sola vez. Entonces, en ese caso, paga impuestos. Entonces, el mismo legislador te da posibilidades de exención. Está pensado así. Cuando los montos superan, pagan impuestos y mientras más paga impuestos y deduce una parte y la diferencia la paga. Pero hay personas que no quieren pagar ni uno.
Entonces, siempre hay que pensar más allá en que los estados viven justamente de sus tributos, como lo hemos visto aquí. Si no hay tributo, no hay estado. O si hay estado, va a haber un estado de otra forma, porque hay que financiar al estado. Los países civilizados dijeron necesitamos un estado que ordene algunas cosas que son de interés común, como la luz, ¿verdad? El agua, la energía, el espacio público. Necesitamos un estado para que administre. La seguridad es un tema común. Por eso tenemos policía. Y para financiar el Estado necesitamos recaudación de impuestos. Por eso existen los impuestos. Y así. Hasta las peores guerras, ¿no es cierto?, que hemos tenido en el mundo, después hay que hacer un balance. ¿Cuánto se gastó? ¿En qué se gastó? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos heridos? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto costó la guerra? Y hay que pagarla. La gente se olvida de que la guerra hay que pagarla. Cuando uno tiene guerra, tiene que salir a comprar armamento, trae a los mejores, ¿no es cierto?, generales, comandos, los trae, los contrata para empujar al pueblo a la lucha. Eso es así. Y para eso se necesita dinero. Volvemos a lo mismo. Entonces, en esa época, ¿no es cierto?, los estados pagaban con tierra, ¿no es cierto?, a los soldados, a los generales. Hoy día se paga también con tierra o con dinero, grandes cantidades de dinero. Pero entonces lo paga el Estado, y si lo paga el Estado, lo paga con la recaudación periódica de impuestos de todos los ciudadanos. Entonces, queremos saber cuánto paga. Bueno, eso va a pasar con nuestra municipalidad. Queremos saber cuánto vale usted. ¿Cuánto? Entonces, el tema va en esa dirección. Y entonces las normas van a permitir, ¿no es cierto?, llegar hasta ese punto. Entonces, y nosotros hemos elegido, ¿no es cierto?, a la Contraloría encargada de este asunto. Y entonces, en este año, ¿no es cierto?, 2021, le llega a la municipalidad su hora de transparentar bajo un modelo más exigente todo lo que tiene y todo lo que debe y con quién negocia, ¿no es cierto? Entonces, recuerde, una municipalidad contrata y despide personas, contrata, licita proveedores para el tránsito, para tecnología, ¿no es cierto?, telefonía. También negocia, ¿no es cierto?, cuando tiene el control, por ejemplo, de la salud, de la educación, del cementerio. También negocia, ¿no es cierto?, y hace y constituye sociedades con el mundo privado y buscando todas aquellas buscando todos aquellos espacios en donde le puede generar, ¿no es cierto?, un mejor uso de los recursos. Por ejemplo, las corporaciones de cultura. Una corporación cultural
de hecho privado, aun cuando es una corporación sin fines de lucro. Sin embargo, todos sabemos, ¿no es cierto?, que el que la preside es el alcalde, por mandato, y que desde la propia municipalidad se redirigen recursos a estas corporaciones para, por ejemplo, no ser fiscalizadas por la propia Contraloría. ¿Y por qué? Porque por los estatutos. Solo puede la Contraloría auditar a la municipalidad, pero no, por ejemplo, a una corporación cultural de la municipalidad. Entonces, ahí hay un vacío, dijo alguien. Hay un vacío. Si la Contraloría puede auditar hasta allí, no hay. ¿Por qué no más allá? Alguien lo hizo así. Y alguien le recomendó al alcalde, oye, hazte unas corporaciones y entonces pasa por aquí los dineros y aquí no hay un auditor representante del Estado. Pero estamos llegando a una situación de justicia. Por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado es un organismo del Estado que uno de los objetivos es defender el patrimonio del Estado. Y por eso se hace parte en estos delitos. Siempre el Consejo de Defensa del Estado está, cuando hay daño patrimonial. Entonces, hoy día tenemos varias instituciones, ¿no es cierto?, legales que se están activando y requieren de de mayor conocimiento. Así que está súper entretenido todo. Bueno, esta propia Contraloría, por mandato, lo que hace es normar al sector público a través de la resolución 16, que está actualizada, ¿no es cierto?, al 2020 y tiene sus actualizaciones para el sector público. Y para la municipalidad, esta resolución 3, que vamos a ver durante esta mañana, y que está bastante, yo diría, muy bien elaborada. Si esto se lleva a la práctica, esta resolución 3, íntegramente como está escrito, ténganlo por seguro que las personas que están trabajando en contabilidad en la municipalidad, al principio, oye, pero como que es lo mismo nomás que la normativa 6820 del 2005, vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Como que si fuera lo mismo. No, no es lo mismo. Interactúan terceros ajenos a la municipalidad en las decisiones o en las mediciones que estarán presentados en los estados financieros. Por ejemplo, los bienes de uso. Los bienes de uso, la tasación, o es fiscal o la tasación es de un tasador externo. Los bienes de uso. ¿Y cuáles son los bienes de uso? Los terrenos, los edificios, las bodegas, ¿no es cierto?, los vehículos, la maquinaria, muebles y útiles. La tasación debe ser de un ente externo. Las propiedades de inversión, los activos intangibles, los bienes de uso depreciables, no depreciables,
Todos son bienes que se tienen que medir por un externo. La Contraloría no le va a aceptar una tasación generada por un profesional que trabaja en la misma municipalidad, haciéndose un pololo, una hora extra. Entonces, eso se terminó. Y luego, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los pasivos. La definición de pasivo dice que es, ¿no es cierto?, una obligación actual, obedece a sucesos pasados, que genera un desembolso futuro. Eh, y si no pago, volvemos a temas que suceden al otro lado de la calle. ¿Cómo es posible que si yo contrato un personal, trabaja para la corporación, para la municipalidad, y no pago las cotizaciones? Un mes, 2 meses, 3 meses. El Estado, a través de su municipalidad, contrata personas y no paga las cotizaciones. El Estado, o sea, si el Estado hace eso, ¿dónde está el Estado? Entonces, insisto, creo que uno es responsable de que suceda. Si usted no ordena el sistema, nadie lo ordena. Por mucho, pues por muchas leyes que haya. Entonces, esta resolución 3, elaborada para nosotros, las municipalidades, es el manual de políticas de la entidad. Finalmente tenemos el punto 3 y 4, los principios éticos y normas de probidad, que yo le dedico muy poco, porque no es mi expertise. Sin embargo, los años me dice que aún tenemos ética y probidad en el servicio público, pero que existen tendencias a no reconocer la necesidad de estas conductas. Pero bueno, ahí tienen que trabajar, ¿no es cierto?, otros organismos con este tema. Yo les contaba que las universidades habían, ¿no es cierto?, señalado que este año, 2021 y siguiente, obvio, habían ampliado el abanico de la carrera de administración pública. Y es producto justamente de lo que estamos conversando. Se necesita fortalecer el servicio público a través de profesionales, ¿no es cierto?, con los nuevos contenidos que se incorporan a la malla curricular. Y por supuesto, el tema de la ética y la probidad son el corazón de la persona que debe velar, ¿no es cierto?, en beneficio de la sociedad como un todo.
me estoy acordando de cosas malas, pero de repente hay que decirlas porque como que a la gente no le importa, pero sí importa. O nos quieren en el norte, no sé si usted vio cómo hay construcciones del Estado, construcciones que el Servio licita, construcciones en terrenos que no tienen, no cumplen las normas de construcción. Entonces, el departamento que usted habita, de repente se empieza a agrietar y casi, ¿no es cierto?, queda colgando porque el terreno se ha ido degradando. Pero ¿cómo construyeron aquí? Dice la gente. ¿No es cierto? La gente que vive ahí dice, pero ¿cómo se construyó aquí sabiendo? Bueno, esas cosas pasan por el ser humano. Yo hago la ley y en algunos casos la ignoro. Por ejemplo, en Valdivia hay una isla que no sé si ustedes la conocen, pero la isla Mancera. Es una isla bonita, chiquita, pero que tiene su historia. No tiene agua potable. Eh, Llevar agua potable significan 6.500 millones de pesos. Esos son como 10 millones de dólares. Un poquito menos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que la isla Mancera no tenga agua potable? Y está en plena ciudad la isla, y vive mucha gente. Y no solo a esa isla, sino que más al sur también tenemos casos como eso, no tienen luz. Entonces yo creo que también uno no puede esperar todo del Estado para vivir mejor. Uno tiene que ir por la iniciativa, ¿no es cierto? Individual, grupal, convencer, estudiar opciones de eso para solucionar una problemática. El Estado no puede resolver todos los problemas. Por eso se necesitan interactuar con otras organizaciones y colaborar y no ser un problema. Bueno, la IFAC. Llegamos a la IFAC. ¿Qué es la IFAC? Es una Federación Internacional de Contadores Públicos que la IASB ha elegido a la IFAC como entidad elaboradora de normas contables para el sector público. Y esta Contraloría, la nuestra, tenemos que ha sido por mandato constitucional, de acuerdo al artículo 98, se acuerda que comenzamos así, entonces la Contraloría, una vez que Chile, a través de sus representantes, en el 2004, decide incorporarse a este club de países que promueven las IFRS. Chile acepta ese desafío, se incorpora y entonces hoy es una realidad para el mundo privado, para la pequeña y mediana empresa y ahora para el sector público y el sector municipal. Todos a IFRS. Insisto, ¿qué es lo que se busca? Imagen fiel, transparencia,
comparabilidad, información, estandarización, universalidad, comprensibilidad, relevante, útil. Entonces, claramente, yo estoy contento porque en el sentido que si yo tengo normas exigentes, las personas van a tener que estudiar más y van a ser, espero, ser considerados ¿no es cierto?, en las decisiones que signifique esto, qué significa todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué significa cuando uno contrata personas y no paga las cotizaciones? ¿Qué significa eso? No es noticia. Piense que una persona que trabaja la cotización es una ley, retener y pagar. Salud, una previsión, la previsión que va a impactar la pensión de la persona, el seguro de desempleo en caso de que quede desempleado, la mutual en caso de que se accidente. Y si no pago, ¿cuál es el futuro de esa gente? Ese es el tema. La IPSAS-B, entonces, desarrolla normas contables para la entidad del sector público denominada NISP. Lograr información financiera coherente y comparable entre diferentes jurisdicciones, países, ¿no es cierto? Yo me voy a poder comparar con otro país. Entonces, y ahí hay otro tema que a mí yo lo he escuchado, no sé si usted, a la gente no le gusta que, oh, no me compares. No me compares. Pero ¿cómo? Y entonces, ¿cómo puedo medirme? ¿Cómo puedo detectar diferencias si no es a través de una medición? La adopción de la NISP debe mejorar tanto la calidad como la comparabilidad de la información financiera que presentan las entidades del sector público. Entonces, la comparabilidad debe cumplirse. Ustedes saben, los estados financieros los presentamos de un año con otro. Pero eso es una parte de la comparabilidad. La comparabilidad, por ejemplo, para que sea comparable un estado financiero, debe la entidad mantener las políticas contables. Si no, no es comparable. Usted no puede hoy, ¿no es cierto?, depreciar una construcción en 20 años y el otro año 30 años. Si lo va a hacer, tiene que informar eso. Entonces hay ciertos requisitos que debo cumplir. La adopción.
Se reconoce el derecho de los gobiernos y emisores de normas nacionales a establecer normas contables en sus jurisdicciones, que es lo que hizo la Contraloría con el sector municipal a través de la resolución 3 del año 20. Se recomienda la adopción de la NISP y la armonización de los requerimientos nacionales con las NISP. Esa armonización es para las 345 municipalidades. La resolución 3 es para las 345 municipalidades. El manual de procedimientos contables es para todas las municipalidades. El catálogo del plan de cuentas es para todas las municipalidades. Y todos los que trabajamos en las municipalidades, en el sector contable, financiero, debemos usar estos manuales para darle un fiel cumplimiento. Fiel cumplimiento. Entonces, es importante entender eso. Por ejemplo, yo he escuchado que la depreciación, les preocupa la depreciación mensual, pero si eso lo hace el sistema contable. Usted cuando adquiere un bien, lo clasifica y lo registra y le asigna la vida útil. El sistema calcula solo eso y contabiliza solo. Y a mí no me genera nada más que una vez cuando ingresé la vida útil del bien y el costo del bien. El sistema contable ahora usted le va a preguntar cuál es la medición posterior. Y el sistema le va a preguntar, ¿al costo o revalúo? Usted le va a colocar al costo. Porque los bienes de uso se miden posteriormente al costo. Y eso quiere decir que busca deterioro. Entonces, el sistema, si es bueno decir, usted en el plan de cuenta, está la cuenta de deterioro y está la cuenta de deterioro acumulado. Entonces, el sistema le va a decir, busca deterioro. ¿Sí? Y el sistema dentro del algoritmo reconoce deterioro cuando el valor libro del activo está más alto que el importe recuperable. Pero ¿cómo? El importe recuperable, ¿qué es? El importe recuperable es el monto mayor entre el precio de venta menos la comisión de vender y su valor de uso. El sistema le va a preguntar el precio estimado de venta y la comisión de vender. El sistema le va a pedir los flujos futuros para calcular el valor de uso y le va a pedir la tasa de descuento. Entonces yo voy a abastecer de información al sistema para que el sistema haga esos cálculos. Y después usted aprieta un clic y le hace los asientos contables. Pero usted es el que entrega, informa al sistema, el ser humano. El ser humano va a imprimir o va a analizar por pantalla el registro contable si hay deterioro. Y si hay deterioro, lo va a contabilizar de acuerdo a lo que está en el manual de procedimientos contables.
o de acuerdo al catálogo de cuentas. Pero usted es el que tiene el conocimiento y va a poder analizar correctamente lo que resuelve el software a través de los algoritmos que se le construye o se diseña. Si usted tiene propiedades de inversión, cuando el precio inicial, dice la norma, es al costo, y termina en diciembre y está ahí listo con un prebalance y necesita hacer la medición. Pero usted cuando ingresó la cuenta propiedades de inversión, el sistema le pregunta precio de costo y usted lo ingresa. El sistema debería preguntarle ahora la medición posterior. ¿Cuál es la medición posterior? Usted va a la resolución 3 y esta dice que será al valor razonable. Entonces usted le coloca valor razonable. Y ahí se le va a abrir otra ventanita. Defina el valor razonable. Alternativa 1 o alternativa 2. Y el sistema le va a decir, ¿avalúo fiscal? Sí o no. O tasación comercial, sí o no. Entonces usted va a tener que parametrizar ese software contable para el sector público. Y le ingresa entonces las características sí, no, y estamos. Entonces cuando usted quiera imprimir, cuando usted quiera obtener el primer balance, entonces te va a decir error, defina el valor razonable para este bien propiedad de inversión. Y se va a abrir las dos alternativas. Entonces usted va a tener que ingresar el avalúo fiscal. Y si es un buen sistema contable, capaz que le pide el rol del bien y solo busque y traiga el valor de la tasación fiscal. Si es por el valor tasado, usted a manito va a tener que ingresar el valor tasado. Y el sistema va a hacer los cálculos con efecto en resultado. Y entonces usted va al catálogo de cuentas y reconoce la cuenta, ¿no es cierto? Y la contracuenta. ¿Qué entonces está sucediendo? En que la persona que trabaja en contabilidad para el sector municipal hoy es más preparado. ¿Por qué? Porque se exigen incorporar conceptos financieros a valores de mercado. Eso, y hay que entenderlo así. Entonces, el desafío, ¿no es cierto?, es grande. Pero no es para ir al psiquiatra o pedir licencia médica, ¿verdad? Lo que hay que hacer es estudiar. Lo que hay que hacer es buscar un grupito de personas que tengan un fin común. Oye, estudiamos esta cuestión. Está súper interesante. Hice por el tema positivo. Irse por el sistema positivo. Buscar gente positiva, proactiva, que tenga ganas
de hacer cosas. El equipo es muy, muy, muy importante, porque las normas son complejas y requiere entrenamiento. Y en su equipo usted tiene que tener gente proactiva, positiva. La gente negativa hay que encargarle otras cosas. Pero para esto se necesita... Este es un tema de muchos años. Mire, yo llevo 2004 al 2021 y siempre estoy aprendiendo cosas en contabilidad. Yo les expliqué el tema del comercio. El comercio es una cuestión milenaria. Imagine usted la historia que hay detrás del comercio. Bueno, partiendo por la peste, partiendo por las pestes, ¿no es cierto? La enfermedad y todo. Por eso es que en el comercio exterior siempre, en la aduana, ¿no es cierto? Todo el tema de salud está presente, justamente para evitar traer enfermedades de otros sectores territoriales. Pero eso lo sabemos y eso forma parte del comercio. Uno no lo ve mucho hasta que trabaja en esos departamentos o suceden cosas. Por ejemplo, la peste. La peste negra se trasladó justamente por el comercio. Las personas, ¿no es cierto?, se trasladan de un lugar a otro y eso acarrea entonces enfermedades también. Bueno, el desafío propuesto entonces para el plan de convergencia. Estado financiero por cada servicio, ¿no es cierto?, y municipio. Las notas explicativas que revelan cómo se construye la información contable. Activos divisibles en sus componentes principales. Activo divisible en sus componentes principales cuando, por ejemplo, ustedes, ¿no es cierto?, por año, a través de la normativa 6820, un edificio, por ejemplo, lo depreciaban, lo corregían y lo depreciaban. Y estamos. Hoy no es así. Hoy usted lo tiene que separar por componente. ¿José? Sí, profesor, disculpa que lo interrumpa. Ya estamos en el primer break de los 15 minutos ya. Pero más que nada, queríamos ver si tú tenías alguna observación. Entonces, Volvemos a las 10:45.